La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestro webinar. Me presento, mi nombre es Stephanie Rivillas, yo hago parte del equipo de comunicaciones y mercadeo. Una vez más, les doy la bienvenida. Les cuento que nuestros webinars son espacios que como grupo empresarial ofrecemos a ustedes para brindar un acompañamiento gerencial en el camino hacia la nueva era digital. En este webinar, en este espacio, queremos conversar sobre mitos y realidades que existen alrededor del cloud computing. Nos está acompañando y quien va a ser nuestro panelista el día de hoy es Luis Lunar, gerente de transformación de servicios cloud en Compunet. Les cuento que las preguntas las vamos a tener al final de la sesión de la presentación de Luis. Vamos a tener las preguntas al final, las cuales vamos a ir leyendo para ir contestando. En la herramienta tienen un bloquecito que dice preguntas, allí las pueden ir escribiendo. Doy paso entonces a Luis para que continúe con la presentación. Adelante, Luis. Muchas gracias, Stephanie. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por participar en este espacio. Hoy queremos compartir con ustedes esas malas decisiones, esas malas prácticas y algunas cosas más que giran en torno a lo que es la implementación, al delivery y a esas decisiones que ponen muchas veces en riesgo este tipo de proyectos y la inversión del negocio que apalanca este tipo de tecnología. No va a ser una conversación tecnológica, no vamos a hablar de tecnología, pero sí vamos a conversar de las áreas de tecnología. No vamos a hablar de marketing ni de negocio, pero sí vamos a conversar cómo estas áreas se involucran y vamos a ver el papel tan importante que juegan dentro de todo lo que es tomar la decisión de ir a la nube computacional. Inicialmente me presento, mi nombre viene a mi compañera Luis Eduardo Lunar Guevara, me desempeño como gerente de transformación de los servicios cloud. También dentro de LinkedIn me podrán encontrar, también soy instructor para España, Hispanoamérica en el tema de la nube computacional. Ahí tengo varios cursos que están publicados, donde temas de fundamento hasta temas ya propiamente del negocio y de TI. En ese orden, hablemos sobre el fracaso. Sí me gustaría invitarlos a pensar un poco qué tienen en común estas imágenes. ¿Qué tienen estas diferentes compañías en similitud? Porque están todas dentro de un mismo espacio. Les voy a comentar. Todas son grandes corporaciones. Algunas eran grandes corporaciones. Pero en su momento todas eran grandes corporaciones. Otra cuestión que comparten es que cada una de estas imágenes fueron proyectos pioneros dentro de estas compañías y que tienen algo en común, es que todos fueron proyectos que fracasaron. Y tienen algo que es lo más importante, y es la razón, el por qué fracasaron todos estos proyectos. En algunos casos, por falta de comunicación interna dentro de la organización, en otros casos, por no tener un conocimiento de la realidad del mercado, en otros casos, porque simplemente las áreas claves dentro del delivery de estos proyectos no llegaron a entenderse. Pero finalmente, todos estos proyectos fueron un fracaso. Miles, millones de dólares. Y quiero hablarles sobre el fracaso porque tiene mucho que ver con la implementación de tecnología. ¿Qué sucede con la implementación y peor todavía con la adopción tecnológica? Es que se viene cometiendo el error
y hoy todavía se mantiene, pero las consecuencias pueden ser mayores por estas tecnologías que son disruptivas, que vienen a cambiar la manera y la forma de hacer las cosas. Y es que las definiciones de tecnología no vienen propiamente de la organización, es decir, no son producto de ese entendimiento del mercado, de la definición de los objetivos, de los KPI, de las métricas, y que tengan como consecuencia, ahora sí, vamos a buscar la tecnología que nos permita habilitar esta estrategia o estas acciones. ¿A dónde voy? El cloud computing, y es lamentable en muchas organizaciones, obviamente que nadie lo publica en internet, porque siempre publicamos los éxitos, pero no los fracasos. El cloud computing en muchas organizaciones no está entregando la propuesta de valor prometida, ni desde el punto de vista tecnológico, ni desde el punto de vista de mucho menos de la organización. Es decir, la invitación es, y es la manera de cómo evitar los fracasos de las implementaciones, es que debemos entender que ninguna organización, por la adopción o la implementación de una tecnología, se va a transformar. Realmente, eso que hemos escuchado de la transformación digital, eso que hemos hablado de la industria 4.0, no son proyectos, esas son una definición estratégica y que utilizan la tecnología como un elemento habilitador de esos procesos diferenciadores que el negocio, ¿verdad?, crea, describe, determina, que van a ser una respuesta ante una situación estratégica dentro del negocio. Por ejemplo, hoy en día, la variable más importante, las estrategias más importantes de las organizaciones es la sostenibilidad. Inclusive, muchos autores hablan que están por encima de la rentabilidad. Y en ese orden de ideas, las organizaciones que están buscando cómo sacar provecho de la coyuntura económica en mayor o menor medida que está viviendo diferentes países. Esa es la realidad. Entonces, es importante entender esto. Podemos tener los recursos, podemos tener la capacidad, podemos incorporar, adoptar e implementar la tecnología, pero eso no va a hacer que nada cambie. O sea, no necesariamente la compañía se va a transformar. Y podemos ver estos casos. Este artículo en La República me gusta mucho, mucho, porque es más de la realidad. El fracaso o el no éxito empieza mucho antes, mucho antes. O sea, cuando no hay esa comunicación entre el área de tecnología y las áreas del negocio, es muy seguro que haya muchos proyectos tecnológicos en pérdida, mucha propuesta de valor al negocio que nunca llegó y mucha propuesta de valor que mucho menos llegó al cliente final. Hay un caso que recuerdo de esta revista Business Insider, es muy interesante. Y lo que quiero es también reflejar con esto, que esto no es una cosa que le sucede a la pequeña y mediana empresa, sino a las grandes corporaciones, las grandes organizaciones públicas y privadas cometen errores. Esto es un proyecto donde se invirtió cerca de 2.7 billones de dólares. La propuesta de valor era ayudar a las tropas en el campo de batalla, ese era el área del negocio. ¿Y qué fue lo que sucedió? Sucedió que la propuesta de valor nunca llegó. No solamente se perdieron 2.7 billones de dólares, que fue la inversión que hizo el negocio, en este caso el Estado americano, sino que las fuerzas que estaban en el campo en pleno combate encontraron en contra la solución tecnológica realmente no dio el valor que se esperaba, no funcionaba. Y estas son realidades que podemos trascender en esta conversación a cada una de nuestras organizaciones. En fin, ¿qué nos dice la experiencia? La experiencia nos dice que cómo compran tecnología las empresas, y como dice la lámina, uso deliberadamente la palabra comprar, porque realmente son pocas las que invierten. Y hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia.
Entonces, ¿cómo evitar los fallos a migrar a la nube? Es decir, ya entendemos qué es la nube computacional, ya entendemos cuál es su propuesta de valor. Ahora, ¿cómo no cometer esos errores? La primera me parece sumamente clave y es, hay que entender la tecnología. O sea, hoy en día vemos responsables de las áreas tecnológicas en todo ámbito empresarial, que todavía no solamente no reconocen la propuesta de valor tecnológica o del negocio, sino que no han entendido tecnológicamente qué es la nube computacional. Escuchamos en los pasillos, en las conversaciones, pero que eso es igual que un hosting, todo depende del punto de vista con que se vea. No, es que eso es muy parecido a un colocation. No. Hay unas características tecnológicas que diferencian y marcan muy claramente esas variables diferenciadoras o de propuesta de valor frente a la tecnología, digamos, tradicional. Entonces, es importante, antes de abordar este tipo de proyecto, entender esta tecnología. Y Cloud Computing es mucho más que un servicio de infraestructura como servicio. O sea, en una nube como Amazon, al diciembre pasado había más de 150 servicios habilitados. En una nube como Azure hay una cantidad muy similar. Otra situación es que este tipo de proyectos normalmente no lo adoptan, sino que lo implementan. Y entre la implementación y la adopción hay una variable sumamente importante, y es que la adopción implica un proceso más deep, más profundo, y implica una gestión del cambio, implica que las cosas, el to-do, el cómo se hacen las cosas se van a impactar. Entonces, es muy común ver implementaciones de cloud computing sin esta consideración, sin la consideración del cambio. Hay una que me parece también sumamente clave y es renunciar a esa arquitectura y diseño. Lo coloco en rojo por la preponderancia que tiene y también será por mi expertise como arquitecto. Y es que vemos soluciones de cloud computing y uno pregunta, ¿dónde está la arquitectura? ¿Dónde está el diseño de la arquitectura? O sea, es muy común ver en nuestras áreas un modelo tradicional que realmente una, dos, tres personas son las que tienen el conocimiento alrededor de la plataforma, del modelo de operación, de la arquitectura, porque eso o no existe o no está actualizado. Allí es delicado, es grave, pero digamos que las organizaciones lo manejan. Pero cuando hablamos de la nube, ahí es un pecado mortal. O sea, realmente es necesario, no se trata de tener la imagen, se trata de tener un entendimiento de esas capacidades, porque luego cuando viene la incorporación de otro servicio, entonces empezamos a sufrir de aquellos problemas de integración, de portabilidad, de transportabilidad entre un servicio o de los datos, y es simplemente porque muchos de los diseños están basados en acciones ad hoc. Es decir, como vaya viniendo, yo voy haciendo y me siento con el proveedor o me siento con el equipo, pero no hay realmente una visión general y lo más importante, agnóstica de lo que es la arquitectura o el diseño de la solución. Por otro lado, no contamos con las personas adecuadas. A ver, en nuestra experiencia sí, hay áreas de tecnología con profesionales con muchos años, 10 años trabajando en data center, 8 años trabajando en desarrollo, experto en networking en el modelo tradicional, en el modelo on-premise. Y eso tiene una relevancia y una importancia que no se puede discutir. Pero es importante entender que esta es una tecnología disruptiva y que exige a todos los niveles, tanto técnico como del negocio, una capacidad de reskilling junto a esa upskilling. O sea, yo tengo que
tengo que ceder a ese cambio y a entender que tengo que aprender a hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, estamos viendo principios, puntos de vista, acciones que casi se convierte en un lift and shift, es un move to move, o sea, traen esa misma impresión del mundo on-premise al mundo de la nube y realmente la expectativa es que funcione igual. Y en mejor de los casos funciona, pero la realidad es que se pierde mucho de la propuesta de valor, sin importar el modelo de delivery. Siempre se pierde. El siguiente punto tiene que ver con esas expectativas que son poco realistas. ¿A qué me refiero? A ver, toda esta tecnología disruptiva, deep learning, machine learning, analytics, el cloud computing, todas son tecnologías de relevancia, son tecnologías que llegaron, se van a quedar por mucho tiempo, ya algunas de ellas se están transformando, están evolucionando, pero la realidad es que hay que darle su justa medida de valor. O sea, la nube computacional no vino a resolver todos los problemas. Tampoco es ni buena ni mala decisión pensar de llevar todo a la nube. Es un tema mucho más profundo que llama a tener conversaciones de valor en cuanto a la estrategia. Diseñamos una arquitectura híbrida, diseñamos una arquitectura multinube, llevamos todas las cargas críticas a la nube o la dejamos abajo y las no críticas arriba. ¿Y qué hacemos con las iniciativas de DevOps? ¿Se quedan arriba, se quedan abajo? O sea, hay que dar justo valor. Y finalmente, el no pensar en las personas y el cambio también nos ha demostrado que afecta muy negativamente el delivery de este tipo de proyectos. Y por allí conozco unos cuantos proyectos que se han perdido precisamente por esta última variable. O sea, son proyectos que en vez de convertirse en propuesta de valor de 2 y 3 meses, luego de un año todavía no han podido estabilizar los servicios. Vamos a hablar de cada una de estas falencias y cómo las podemos, qué podemos hacer al respecto, Luis. ¿Cómo podemos salir adelante? Ya hablamos sobre, claro, sobre la realidad y ese gap versus las expectativas. Entonces, aquí lo importante es tener un conocimiento claro para no cometer una percepción errónea sobre las capacidades, sobre lo que puedo hacer, cómo hacerlo, por qué, cuándo. ¿Me entiendes? Eso es importante. Si bien la nube computacional entrega una propuesta de valor de reducción de costo, ¿no? La realidad es que muchos proyectos de cloud computing se convierten en proyectos mucho más costosos que los antecesores, que el modelo tradicional. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero, sí, hay que dividir estas iniciativas en pequeños segmentos, en pequeños entregables que nos permite ir ganando win. Es fatal y no se deben ejecutar los proyectos cloud y generar proyectos transformacionales bajo un enfoque Big Bang. Eso no funciona. Eso es algo muy delicado y lo más seguro que sea un fracaso. Hay que entender, hay que estudiar. No es que eso lo hace el proveedor. No, 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 no. Esto es un proyecto disruptivo, transformador dentro de mi organización. Yo, proveedor, lo acompaño, pero es su responsabilidad de cara al negocio también entender, cuestionar y validar lo que el proveedor de servicio está entregando. Entonces tenemos que entender los pros y contras de cada modelo de servicio, de cada servicio, cuestionar el por qué. Cuestionar no solo en términos de precio, cuestionar en términos de qué, tanto de eficiencia como de la eficacia. Cuando yo diseño, cuando ese proveedor o yo interno dentro de mi organización decido diseñar, yo debo diseñar para optimizar, para supervisar, para auditar el consumo de la nube, pero debo tener implícitamente en ese core del diseño
hay una palabra que es clave y se llama seguridad. La seguridad debe estar embebida en todo momento en el end-to-end del servicio. Si bien el componente de seguridad, y más adelante lo vamos a ver, se ha venido, digamos, mermando, porque hace algunos años era un inhibidor del cloud computing, la realidad es que mermar solamente significa que se ha entendido la realidad y la importancia que tiene esta variable dentro del servicio, dentro del diseño, y que debe ser considerado. Y en cuanto a la seguridad en la nube computacional, llámese una nube pública o una nube privada, y más complejo en estrategia multihíbrido o multinube, es algo que debe tener toda nuestra atención. Y hablando de la seguridad, sí, definitivamente cuando le damos doble clic, sí, vemos que el mercado piensa que porque el proveedor X o Y, ahora la seguridad utiliza inteligencia artificial, hay seguridad en el end-to-end, el proveedor es de la nube, de esa nube pública, tiene muchas herramientas de seguridad perimetral, de seguridad sobre las instancias, de seguridad sobre los storage, sobre los packets, etcétera, etcétera. Entonces las áreas de tecnología o los responsables de estos proyectos bajan la guardia. La invitación es no. Es más que nunca hay que entender cuál es el control interno de mi plataforma, cuáles son los controles compensatorios, cuáles son los riesgos asociados. Y eso tiene que ir en todas las capas del diseño de la arquitectura, en todas las capas. O sea, como dice esta lámina que muestro, la seguridad no es algo que se compra. La seguridad se debe planear y diseñar. Y en esa planeación y ese diseño es un trabajo en conjunto entre el cliente y el proveedor del servicio. ¿Y qué podemos hacer? Primero lo primero, de verdad. Lo primero es que simplemente cuando usted decide diseñar una arquitectura, igual como cuando usted decide, y el ejemplo puede ser uno a uno, cuando yo decido construir mi casa y yo empiezo a considerar la seguridad física de mi casa, eso es desde un principio, desde que se colocó la primera puerta. ¿Qué tipo de estructura? ¿Qué alto? ¿Qué ancho? ¿Qué tipo de cerradura? ¿Cuántas llaves? En el mundo de la arquitectura tecnológica sucede lo mismo y en el mundo de la nube computacional sucede peyorativamente. Aquí hay que llamar más la atención. Recordemos, y me disculpan las personas si no son del área técnica, que a nivel de nube pública hay una palabra que abre una ventana de oportunidades, de cosas que podemos hacer y que es lo que ha hecho que la nube computacional entregue el valor que hoy en día puede entregar, y son las API. Pero también la utilización de esas API y esa segmentación y esa integración que hay entre las aplicaciones y los recursos, digamos, lógico, pero hablo de plataforma, requiere una segmentación de la seguridad. Requiere aquella segregación que nos enseñaron que era entregar la permisología con la menor capacidad de servicio. Aquí es algo que debe estar permanentemente. Si usted no lo conoce, si no tiene el conocimiento y está abordando un proyecto por sí mismo dentro de su organización, busca ayuda. Pide ayuda a un tercero sobre ese hardening de seguridad. O sea, no nos enfoquemos solamente en el performance. O sea, hay keywords que son importantes, esa disponibilidad, ese disaster recovery, ese monitoreo de log, el saber no solamente qué se hizo, sino quién lo hizo y cuándo lo hizo. O sea, hay que diseñar teniendo en mente la seguridad en todo momento. Otro típico error que lleva al fracaso es seleccionar al proveedor favorito y no el más adecuado.
Es que sucede que nosotros tenemos muchos años trabajando en JSON o en Java y nos gusta tanto Microsoft o nos gusta tanto otro proveedor. Entonces, como eso es lo que conoce mi gente y tengo tantos años de relación con este proveedor, ese es el proveedor que yo traigo acá para la implementación. A ver, eso no está mal. Yo creo que las relaciones comerciales, igual que las personales, nos permiten crear relaciones de confianza con el tiempo. Pero en esa relación de confianza es sano, es adecuado reconocer cuándo puedo contar contigo y cuándo no puedo contar. O sea, tal vez tu expertise en el desarrollo con el apoyo de un proveedor es sumamente bien, pero cuando tú le tienes que decir a un proveedor que tú quieres abordar un proyecto de DevOps en alguna nube pública, que tienes que hacer un tema de contenedores y de unos Kubernetes, entonces yo lo sé hacer. Muchas veces esos yo lo sé hacer responden más a una oportunidad comercial que a una verdadera respuesta. ¿Realmente lo sabes hacer? O sea, ¿realmente lo has hecho? ¿Lo sabes hacer? Entonces, aquí el mensaje es muy tácito. O sea, hay que tener la oportunidad de escuchar experiencias, expertise. No necesariamente mi proveedor favorito me puede responder a todas las necesidades del negocio. Algunas sí, otras no. Y si llega a suceder que responde a todas las necesidades del negocio, una maravilla, excelente. Pero la realidad es que como se está moviendo la tecnología, también nos está obligando a los proveedores de servicio y más a los cloud providers a tener equipos especializados en verticales definidas dentro de este mundo. Subestimar el impacto del cambio. Todo proyecto de tecnología debe tener esta premisa. Yo recuerdo cuando los primeros proyectos de cloud computing llegaban al área de operaciones, de infraestructura, de desarrollo, la gente se asustaba. ¿Y ahora qué será de mí? ¿Será que va a desaparecer el área de infraestructura? ¿Todo se va a la nube? ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Estas situaciones necesitan un manejo del cambio, necesitan una información, necesitan una posición de liderazgo. Es importante entender que esta tecnología disruptiva, al igual que otras, no viene a reemplazar, no es quítate tú para ponerme yo. Realmente lo que viene, si lo vemos desde el punto de vista financiero, ¿a qué viene? Viene a dar un oxígeno a una estrategia financiera que en el caso del cloud computing podemos decir, entre otras, que nos facilita llevar este tipo de inversión al gasto operacional, al OPEX, e impactar menos la inversión de capital o el CAPEX. Pero desde el punto de vista humano, también que nos descarga de un trabajo operacional importante para que nosotros dentro de las unidades de TI podamos asumir nuevos roles ya con una posición mucho más estratégica, con ese conocimiento técnico, pero entregando más valor al negocio y dejando una carga operacional, entre comillas, no me gusta el término, pero así muchos lo rezan, ociosa, ¿no?, a la nube computacional. Esto es solo un ejemplo. Igual sucede con las áreas de negocio. Entonces, ¿qué es importante? Dentro de la definición del proyecto, definir esa estrategia de gobierno, de gobernanza. O sea, ¿quién va a ser el gobierno de la nube? ¿Quién va a constituir el gobierno de la nube? Y les puedo comentar algo. Si en el gobierno de la nube, todos los miembros del gobierno son del área de operaciones y de infraestructura, ese es un mal gobierno de la nube computacional. Entonces, nuevamente, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué recomendaciones? Empecemos por esas pequeñas iniciativas. Empecemos como algunas compañías han tenido esa iniciativa que me parece muy chévere de empezar con esos primeros acercamientos, de hablar sobre la nube, de evangelizar a sus equipos internos y luego disgregar toda la información
dentro del negocio, sobre la nube computacional, sobre los beneficios, podemos crear un gobierno, pero un gobierno que responda a un real gobierno, donde tenga participación en la tecnología, áreas como marketing, áreas como el área legal, áreas como el área del negocio. Y si nuestra organización es muy pequeña, es que nosotros somos 2 personas, Luis, bueno, entonces tiene que haber un gobierno, una norma y un estándar que diga no solamente quién hace tal cosa y cómo lo hace, sino la corresponsabilidad que va a haber, porque en la nube esta responsabilidad es compartida. Entonces es importante entender, ¿no?, dónde llegas tú y dónde empiezo yo en esa responsabilidad compartida. Esta es una de las que yo me imagino que ustedes como clientes dentro de sus áreas, dentro de sus equipos organizacionales de TI, y es no tener las habilidades necesarias. Hay una falencia, sí, hay una falencia importante de recursos en cloud. Digamos que a diferencia del mundo on-premise, cuando usted está en el mundo de la nube, aquí no va a haber un especialista de networking. No, solamente va a trabajar en networking. Él solamente va a hacer la subnetting y las conexiones, las VPN. Y allá hay otro especialista en puro almacenamiento y pasa 5 o 10 años y yo soy experto en almacenamiento. En el cloud computing es un compendio de habilidades. Entonces, encontrar un recurso que tenga ese conocimiento cross, obviamente que tendrá una vertical con mayor profundidad que otra, pero que tenga ese conocimiento cross, no es fácil, pero ahora le tenemos que sumar el componente más importante, y es que piense, que construya en términos de arquitectura. Y allí es donde se complica. Entonces, ¿qué está sucediendo? Podemos enviar nuestros recursos a capacitarse en nubes como Amazon, en nubes como Azure, en nubes como GCP. Y si saben cómo crear una instancia, saben cómo habilitar un servicio, saben cómo garantizar un backup, saben cómo habilitar los servicios de cada una de estas nubes. Pero cuando hay un problema de negocio para entregar valor al negocio, por esa falencia de visión de arquitecto, de diseño de arquitectura, ahí es donde viene el problema, porque no diseñan, sino que colocan capabilities dentro de una hoja de papel o, en el mejor de los casos, o simplemente habilitan desde la nube, pero no hay un real diseño. Este es el diseño de la arquitectura, este es nuestro primer draft, esta es nuestra primera implementación. En 3 meses vamos a hacer estos cambios a nivel de arquitectura. ¿Para qué? Para llamar más disponibilidad, más performance, para hacer una variable importante que muchas compañías dejan a un lado y se llama optimización de costo. Hoy en día se ha convertido en un servicio que se presta. O sea, hay clientes que nos contratan únicamente para hacer optimización de costo. Y cuando uno revisa la optimización de costo, llega a un punto que ya no puedo hacer más optimización de costo, porque si yo intento hacer más optimización de costo, tengo que hacer todo esto de nuevo, porque la visión con que se construyó no partió de una arquitectura, sino de una posición ad hoc. Entonces, el desconocimiento de la nube puede conducir a catástrofe, tanto en seguridad como en costos. Las recomendaciones, bueno, si hay equipos internos que van a tener la responsabilidad de llevar la nube, de tener las interacciones con los proveedores, de liderar y de entregar el delivery interno, definitivamente hay que hacer un assessment, evaluar mi equipo de trabajo, hacer un plan de cierre, definir el rol. Eso de que yo soy especialista en Amazon, Azure, GCP, Alibaba, etcétera, 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 en mi experiencia personal, eso no existe. No existe porque las 24 horas al día no le da, no les permite la profundidad
y la capacidad que se requiere no se puede. Entonces, qué bueno poder hacer una segmentación y dentro de la estrategia del gobierno definir cuáles van a ser mis proveedores de nubes públicas y finalmente yo, con ese entendimiento, pudiese definir los planes de carrera y de capacitación de mi gente y de las interacciones con los proveedores que realmente me pueden agregar valor a esa estrategia definida. Otra habilidad que pareciera tal vez un cliché, y es que es importante, colegas del área de tecnología que pueden estar aquí presentes, hay que leer, hay que estudiar, hay que leer mucho. La pandemia dejó claro que hay un diferencial entre tener o no una madurez desde el punto de vista de la digitalización. La digitalización llegó, se va a quedar y va a impactar nuestras vidas tanto corporativas como personal. La realidad es que los cambios que vienen, la evolución tecnológica que se esperaba dentro de 15, 20 años, a raíz de los hechos, hay una reducción drástica. Ya estamos hablando de algunas transformaciones de tecnologías, además de cloud, que se esperaban dentro de 8 y 10 años, ya están, este mismo año, ya están saliendo. Ya la computación de borde es una realidad. Y es que no hemos entendido y aprendido totalmente todavía el modelo tradicional as a service y ya no están hablando de computación de borde. Entonces es importante de manera personal asumir esta disciplina, este interés, y también es importante que desde las áreas que lideran el conocimiento, la gestión del talento, desde las áreas de tecnología, que son los primeros dolientes al no tener la capacidad de responder hacia el negocio, es importante considerar de que la gestión del talento humano hoy más que nunca es algo peyorativo. Punto. No se puede discutir sobre ese tema. O sea, necesitamos a la gente capacitada. Eso es importante. Los famosos costos ocultos o inesperados. Esto es como la consecuencia de todo lo que venimos conversando. Yo diría que inicialmente empieza por dos. Hay dos puntos de partida de este grave fracaso. Uno tiene que ver por el desconocimiento de la tecnología o del servicio y otro tiene que ver por las falencias de arquitectura. Entonces, vemos en el mercado, en una estrategia de arquitectura, lift and shift, que básicamente es un move to move, un one a one, donde yo solamente transfiero cargas de trabajo del mundo on-premise a la nube, donde la propuesta de valor de la nube es casi cero, casi cero. Realmente lo que se gana son las características propias: metering, orquestación, aprovisionamiento, flexibilidad, scaling up, scaling down, pero realmente lo que yo llamo la magia de la nube en un modelo one-to-one no se percibe. Pero lo peor es que la organización espera que esa plataforma sea más económica que la anterior. Eso no va a pasar. Normalmente no pasa, casi ni pasa. Y esos son errores que son propios de esa falta de un diseño de arquitectura y de desconocimiento. Mire, yo conozco clientes que han pasado una semana, no le exagero, días, analizando el costo de una instancia en Amazon o de Azure, porque a ellos les sale más barato comprar el servidor. Y yo no sé si es que no tienen claro, y eso es parte, como decía al principio, del conocimiento, ¿no?, de algo que se llama la economía de escala. O sea, la economía de escala está embebido dentro del modelo as a service y es lo que hace que tenga eso impacto financiero. Pero si el diseño y la arquitectura no es la correcta, no va a pasar nada. Simplemente no se va a impactar y la propuesta de valor no va a llegar. ¿Dónde se ve esta falencia de costos inesperados? En mi experiencia se ve en los proyectos que apuntan a infraestructura como servicio. Y también se ve muchísimo
a ver, se ve muchísimo desde el punto de vista de impacto, pero no en frecuencia. O sea, el costo es importante en esos proyectos que tienen que ver con altas capacidades de almacenamiento, backup restore, data lake, data warehouse. No se ve muy frecuente, pero cuando lo has visto, realmente los sobrecostos son increíbles. O sea, mejor si hubiesen quedado como estaba. Sale muchísimo mejor. ¿Qué podemos hacer? Hay que conocer, ¿verdad? La suscripción, los modelos y las consideraciones que giran en torno a cada servicio de cada nube, porque cada proveedor tiene su normativa y su regla del juego. ¿Será igual la suscripción de una instancia Windows que una Linux? ¿Será igual esa misma suscripción en costo en Amazon, en GCP, en Microsoft? Ah, pero si yo tengo mi directorio activo 365 en la nube y me voy a un proyecto de DaaS, de Desktop as a Service, ¿será conveniente o no conveniente? ¿Cómo me impacta desde el punto de vista de costo? Hay muchas soluciones, como dice la gráfica, heredadas. Yo particularmente pienso de que en esas soluciones heredadas, muchas de esas soluciones, digamos que por allá hizo un practicante o un compañero hace muchos años, eso funciona muy bien, eso no lo toca nadie, porque si eso se daña no hay nadie que lo repare dentro de la compañía. ¿Cuál es mi mensaje? Yo dejaría esas cargas de trabajo para un proyecto muy especial, muy particular, por lo delicado, por lo gastante que puede ser en tiempo, ¿no? Si son cargas de trabajo que no son críticas, vale. Pero si son cargas de trabajo que son críticas y son heredadas, no son nativas de la nube, a eso es mi enfoque, yo las dejaría a un lado y tendría un proyecto específico para llevarlas a la nube con todo el control interno, con todo el tema de riesgo y de seguridad que implica. Finalmente, para entrar a la sesión de preguntas y respuestas, desde Compunet, ¿cuál es nuestra invitación? Nosotros queremos ser su aliado, un aliado estratégico, tanto en adopción, en la implementación. Queremos formar parte de la estrategia, de esa estrategia de nube híbrida, ser un proveedor más dentro de esa estrategia que, no sé si la audiencia ha escuchado el término vendor locking, ¿no? Realmente yo parto que la arquitectura cloud como estrategia, mientras más colores, mientras más multivendor pueda tener, sí, yo sé que mis amigos del área de tecnología es más complejo, pero eso es un tema de arquitectura y de diseño. Pero desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de costo, desde el punto de vista de continuidad de servicio, definitivamente es una propuesta muy interesante. Esto es todo lo que tengo hasta hoy y estoy abierto a sus preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, Luis, muchas gracias por tu presentación. Entonces, como indicas, abrimos el espacio para preguntas. Recuerden que las pueden escribir ahí en la herramienta, en el bloquecito de preguntas. Demos unos segundos por si alguien tiene alguna. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, Luis, tenemos a Alexander que nos pregunta, ¿cuál es la diferencia más importante entre los modelos PaaS, SaaS e IaaS? Ok, muy buena pregunta. La diferencia más importante es el grado de abstracción. ¿A qué se refiere? El grado de abstracción es hasta donde tú como usuario tienes llegada o responsabilidad de ese servicio. Por ejemplo, si yo me voy al área de infraestructura como servicio, ¿verdad?
yo soy responsable desde el sistema operativo hacia arriba. Digamos que todo lo que implica propiamente el bare metal, el servidor y el hipervisor es responsabilidad del cloud provider. Entonces, tú eres responsable, por ejemplo, de hacer la actualización del sistema operativo. Por ejemplo, cuando nos vamos al PaaS, que es plataforma como servicio, estamos hablando que tú tienes inherencia, eres dueño, tienes capacidad de cambiar, de transformar, de decidir, ¿no?, sobre algunas capacidades que están en el área del middleware. Pero, a diferencia del IaaS, son reducidas. ¿Por qué? Porque en este caso, el cloud provider tiene la responsabilidad no solamente de la infraestructura hasta el hipervisor, sino que empieza a asumir y te descarga a ti de esa responsabilidad de infraestructura y ya responsable del sistema operativo, ¿verdad? Toda la gestión, mantenimiento, llega al paso. Entonces ya él, en algunos proveedores, ya es responsable. Por ejemplo, en el mundo Amazon hay un servicio que se llama RDS, que es un servicio de gestión de base de datos de diferentes vendors y diferentes sabores, donde ya tú te descargas de toda esa, valga la redundancia, esa carga operacional de gestión de la base de datos, sino que tu gestión es un poco más estratégica. Incluso en el caso de RDS, la misma gestión de los backups es realizada por el propio servicio. Y cuando hablamos de SaaS, la abstracción es todavía mucho menor. O sea, tú básicamente lo que haces es consumir el servicio. Las soluciones SaaS tienen una alta estandarización porque así como tú lo percibes en tu experiencia de servicio, lo percibe el resto del mundo. Un ejemplo de ello, un servicio de mensajería como Gmail, donde tú tienes la capacidad de cambiar algunos parámetros, colores, tamaños de letra, pero tú no te preocupas por la gestión, mantenimiento o la plataforma que soporta este servicio. O sea, tú realmente consumes. Entonces, básicamente, volviendo al inicio, en una palabra, ¿cómo se diferencia cada uno de estos modelos de delivery? En la abstracción. ¿Hasta dónde puedes llegar tú? No sé si el punto está claro. Bueno, Luis, gracias, Alexander. Ahí nos puedes decir si queda claro. Tenemos una pregunta. Bueno, Alexander ya nos confirma que sí, que muchas gracias. A Juan ti. nos pregunta, ¿por qué Compunet es un aliado estratégico para sus clientes en el sector de cloud computing? ¿Por qué? Excelente pregunta. A ver, nosotros también somos parte del mercado. La organización CENET, el grupo CENET, reconoció la transformación de la tecnología y el impacto en los mercados. En ese orden, nuestra primera decisión fue que definir una estrategia para responder a una necesidad real, y es el mundo as a service. Invertimos en un data center Tier 4, lo cual garantiza una operación eficiente, eficaz, confiable, en términos no solamente de modelos tradicionales como colocation y hosting, sino de nube privada. Luego que entendimos la realidad de los modelos estratégico, híbrido y multinube, allí tomamos la decisión de realizar las alianzas necesarias con los principales vendors del mundo as a service en la modalidad pública. Inicialmente con Amazon, en segunda medida con Microsoft y ya próximamente con GCP. Invertimos en nuestros recursos, en las alianzas necesarias y definitivamente cuando uno suma ese conocimiento, por ejemplo, de nuestros clientes que tienen SAP en esa modalidad de hosting o de nube privada, y dentro de esas organizaciones hay una estrategia multinube o híbrida en diseño o ya es un hecho, definitivamente el valor, el conocimiento que Compunet y el equipo as a service puede dar es mucho. Listo, Luis, gracias. Demos unos segunditos más por si hay una pregunta adicional, un comentario que quieran hacer para leerlo. Por ahora no tenemos más. Demos un segundito. No sé si alguna de las compañías de la audiencia ha tenido algún inconveniente, que ha tenido que bajar cargas de trabajo. ¿Tienen alguna pregunta
¿Cómo le fue con la salida, con el contrato de salida? ¿Cómo le fue con la bajada? ¿Qué pasó con aquella base de datos que subieron? ¿Cómo, ¿Cómo puedo manejar? ¿Qué es un contrato de salida, Luis? ¿Qué es eso que llaman contrato de salida como las mejores prácticas dentro de las nubes públicas? No sé si tienen ese tipo de preguntas. Es muy común. Sí, Luis, yo creo que puedes ampliarnos el tema del contrato de salida. Perfecto. A ver, ¿qué pasa con la contratación de los servicios cloud? Normalmente nosotros, me voy a colocar en la posición del cliente, tenemos muy presente la contratación de servicios, pero no revisamos las condiciones de salida. En el mundo cloud casi que es un estándar. Es decir, todo el tráfico de subida hacia la nube tiende a ser free o casi free. Es decir, tiene un costo muy pequeño o no cuesta nada, la subida. Pero cuando yo tengo algún desacuerdo con ese proveedor de servicio, de cualquier índole, de servicio, legal, de price, y tengo que bajar mis cargas de trabajo hacia el mundo on-premise o tengo que hacer lo que llama un cloud to cloud, que es cuando yo muevo la carga de una nube pública a otra nube pública, eh, ahí vienen los problemas. Por ejemplo, subir una base de datos a una nube pública en la mayoría, más allá de los costos de transferencia, no hay ningún costo. Pero la bajada sí tiene unas penalizaciones. Y esas penalizaciones han costado, eh, en términos profesionales, muchos cargos profesionales y ha impactado a muchas direcciones, departamentos de tecnología. O sea, la invitación, pregúntele a su proveedor de servicio, mira, ¿cuáles son las condiciones de salida? Quiero entender, antes que me hables del precio, háblame de cuáles son las condiciones de salida y después hablamos de cuál va a ser el descuento, etcétera, etcétera. Eso es importante, eso es una invitación. Hoy todo eso ha impactado tanto el mercado que hoy en día los mismos proveedores de nubes públicas, dentro de sus mejores prácticas, invitan a los clientes a tomar estas iniciativas. O sea, revise las condiciones de salida o de bajada. Bueno, Luis, muchas gracias. No tenemos más preguntas. Nuevamente, gracias por tu presentación, por hacer parte de nuestro webinar. A todos, gracias por la asistencia. Sí, Luis, tenemos una pregunta más. Discúlpenme que acaba de llegar. Por favor, por Rodrigo nos favor. dice, en los temas expuestos como de seguridad, capacitación, estrategias de migración, etcétera, Compunet como aliado da el apoyo en todo el proceso, teniendo en cuenta que en este momento en muchas empresas no tienen personal con el conocimiento suficiente sobre todos estos temas de cloud. Sí, nosotros tenemos un equipo as a service. Bien como reza esta lámina, tenemos la capacidad de tener el acompañamiento en ese proceso de adopción, es decir, desde la definición de la estrategia hasta ya lo que es el despliegue, mantenimiento y soporte de la plataforma. Eh, Como decía en una de mis láminas, o sea, este mundo cloud exige mucha dedicación, mucha capacidad, un profesional en tecnología muy particular, tan particular como en áreas como data science, como deep learning, o sea, recursos muy especializados. Nosotros tenemos verticales en las cuales somos, digamos, son nuestras mayores fortalezas, ¿no? En otras, no, no es que no lo sabemos hacer, no son nuestras fuertes, pero digamos que tenemos fortalezas en esas lo que es el diseño, el despliegue, el diseño y despliegue de la infraestructura, servicios básicos de data center, gestión de disaster recovery, temas de optimización de costos. La invitación es cuando ustedes gusten, pueden contactarnos, muy amablemente podemos tener la conversación. La virtualidad es una realidad, pero no es una limitación para conversar, para tratar, para abordar este tipo de proyectos. Así que estamos a sus órdenes completamente.
Bueno, Rodrigo te dice que gracias. A ti, Rodrigo, gracias. Bueno, creo que ahorita sí ya no hay más preguntas. Entonces, pues nuevamente gracias a todos por la asistencia. El equipo de comunicaciones y mercadeo se estará contactando con cada uno de ustedes para recibir una retroalimentación de la actividad y validar inquietudes adicionales si llegan a surgir después de la sesión. Los esperamos en un próximo webinar. Luis, muchas gracias a todos, que tengan A muy buen ustedes. día. Muchas gracias por la oportunidad. Excelente día para todos. Hasta luego. Hasta luego.